Muy bienvenidos amigos y hermanos al estudio diario de lecciones de Escuela Sabática. La palabra de Dios dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas vendrán por añadidura. Por eso, a partir de este momento, Radio Adventista, la voz de la verdad, te invita a mantener la sintonía del cielo para que puedas escuchar y comprender el estudio de hoy con nuestro hermano Humberto Cativo. Muy buenos días, queridos hermanos y amigos. Nuevamente estamos con ustedes a través de Radio Adventista, la voz de la verdad. Hoy, miércoles 29 de noviembre, estudiaremos la lección Cristo en ti. ¡Qué hermoso! ¡Qué hermoso es Cristo en mí! Cristo en ti. ¿Qué sucederá cuando Cristo sea el centro de nuestra vida? Pero veamos qué nos dice la lección. Dice Pablo prosigue con su tema, contrastando las dos posibilidades que la gente enfrenta en su vida: seguir viviendo con la naturaleza del primer Adán, o vivir con la naturaleza que nos da el segundo Adán. Por eso nos dice ahí, Pablo prosigue con su tema, contrastando las dos posibilidades que la gente enfrenta en su vida. ¿Cuáles son? Vivir según el Espíritu, es decir, el Espíritu Santo de Dios que se nos promete, con la nueva naturaleza que Cristo nos ofrece, o vivir según su naturaleza pecaminosa y carnal que traemos desde que nacemos, que es la naturaleza que heredamos del primer Adán. Una lleva a la vida eterna, la del segundo Adán, la que nos compró a través de ese gran sacrificio que vino a realizar aquí a la tierra, de hacerse humano, vivir obedeciendo los mandamientos de su Padre, poniendo en alto el carácter de su Padre, haciendo bien a las personas, y morir en la cruz del Calvario, cargando con los pecados de todos nosotros. Y no solamente eso, al tercer día resucitó para salir victorioso de Satanás y del pecado, para ahora poder él decir: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. También dijo: yo tengo las llaves del Hades y del infierno. Creamos en Cristo, permitamos que Cristo more en nuestro corazón, en nuestra mente, porque el que dirige la mente controla todo el cuerpo. Por eso el Señor Jesús nos dice: hijo mío, dame tu corazón. Permite que yo more en ti. Y no solo eso, dice: y miren tus ojos por mis caminos. Proverbios 23:26. Así es de que vemos que una dice nos lleva a la vida eterna, la otra a la muerte eterna. Tú y yo tomamos la decisión. No hay término medio. Téngalo presente. No hay término medio. El término medio
es perdición. Por eso el Señor Jesús dijo: o eres frío del mundo, o eres caliente mío. No hay término medio. El término medio lo ha creado el hombre, que dice: la tibieza está bien, con la tibieza todavía estoy con Cristo. No nos engañemos. Dios no puede ser burlado. Lo que sembremos, cosecharemos. También nos dice, como el Señor Jesús dijo: el que no es conmigo, contra mí es. Y el que conmigo no recoge, desparrama. Mateos 12:30. Así es que tenemos que tomar la decisión, cada uno de nosotros, a quién serviremos. Porque yo y mi casa serviremos a Jehová. ¿Cuál es tu decisión? Porque una me lleva a la vida eterna y la otra a la muerte eterna. ¿Qué nos dice el libro de Romanos? Capítulo 8, versículos del 9 al 14. Porque allí veremos qué es lo que se les promete a quienes se entregan plenamente a Cristo. ¿Qué entendemos que se entregan plenamente a Cristo? Que no dejan nada en su vida sin que el Señor Jesús lo sepa, sin que el Señor Jesús dirija. Le ha entregado todas las llaves para que el Señor Jesús pueda entrar en todo lugar, dirija todo en nosotros. Mire lo que nos dice desde el versículo 9 en adelante. Pero vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios está en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, pero el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús está en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo, Jesús, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que está en vosotros. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne, porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Pero si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, que nos dice aquí, mire qué hermoso, son hijos de Dios. Tengámoslo eso presente, que nos dice: todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. En el capítulo 8 de Romanos, Pablo ha estado contrastando la vida del cristiano con la vida de quien no lo es. Uno vive de acuerdo a la carne, el otro de acuerdo al Espíritu. La palabra carne para Pablo significa la totalidad de nuestra humanidad caída, dominada por el pecado. Es el corazón egoísta, no regenerado. Es nuestra naturaleza pecaminosa. La palabra espíritu, con mayúscula, se refiere a la tercera persona de la Trinidad,
que no solo es un agente que produce la regeneración, sino quien además guía al Hijo de Dios en su vida cotidiana. ¿Quién es ese Hijo de Dios? Tú y yo, cuando permitimos que el Espíritu Santo nos guíe, nos dirija, more en nosotros. Vivir conforme a la carne es ir cuesta abajo, sirviendo al yo, es vivir en deleites, enemistados con Dios, como dice el verso 7. Vivir conforme al Espíritu es responder a las insinuaciones del Espíritu y entregarse a su dirección. Pablo está explicando que una vida de obediencia a la ley de Dios es posible solo para quien anda conforme al Espíritu. Una persona irregenerada no puede ni quiere obedecer a Dios. Por supuesto que el campo de batalla donde se llevan a cabo estos combates es tu mente, es mi mente. Porque los que son de la carne, dice, piensan. ¿De dónde vienen los pensamientos? Los malos pensamientos, dice, del corazón, de la mente. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu piensan en las cosas del Espíritu. Versículo 5. Las batallas se ganan o se pierden, ¿dónde? En la mente. Antes de que se manifiesten los resultados en forma visible, en la conducta. O sea, cuando ya se han hecho el acto, ya la mente ya lo ha declarado, ya dice que se haga. Primeramente, somos vencidos en la mente para que cuando ya hacemos las cosas, ya solamente es que ya fuimos, o ganamos o fuimos derrotados. Antes de que se peque abiertamente, se ha perdido ya la batalla al nivel de la mente. Es por eso que el pecado puede triunfar solamente debilitando la mente. Eso está en Deseado de todas las gentes 432. En vista de esta realidad, se nos amonesta a concentrar la mente en cosas de arriba, en cosas constructivas. Mire cómo nos aconseja el apóstol Pablo. En Filipenses 4:8. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, ¿qué nos dice? En esto pensad. En el versículo 13, el argumento llega al clímax, que nos dice, vamos a ver, leámoslo. Romanos 8:13. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Así de claro. Pero si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, así de claro también, viviréis. Por eso, el versículo 13, llegamos al clímax donde expresa los resultados inevitables de seguir diferentes caminos, de vivir conforme a la carne o conforme al Espíritu.
estamos en una encrucijada. ¿Qué camino seguiré? Porque solamente hay dos caminos, no hay tres. ¿Qué camino seguiré? En uno dice carne, en otro dice espíritu. La decisión es mía. No crea usted otro tercer camino, porque no lo hay. Porque nosotros estamos acostumbrados a crear nuestros propios caminos. Pero ese camino va pegadito al de la carne, siguiendo la misma dirección. Pero creemos que va pegado al del espíritu para salvación, y no es así. Así es de que nos dice que si decidimos tomar el camino que dice espíritu, tendremos vida eterna. Pero si tomamos el otro, el ancho, que dice muerte, porque nos gusta la vida de placer que llevamos, porque nos gusta alimentar el yo con la música, ciertas bebidas, ciertas amistades, ciertas costumbres, de seguro, como dice la palabra, morirás. La muerte eterna. Por eso, ¿cuál es tu decisión? El tiempo de gracia se termina muy pronto para ti y para mí. ¿Y de qué lado me encontrará cuando eso llegue a su fin? ¿Qué camino estaré llevando? ¿Estaré caminando en Cristo? ¿Con Cristo en mi corazón? ¿Amándole, sirviéndole, hablando a otros? ¿O estaré por el otro lado? Con amigos, hablando de lo que la carne ha hecho en mi vida y en la vida de los demás. Así es de que, hermanos, meditemos. Y el cambio tenemos que hacerlo, tú y yo. En los primeros versículos del libro, Pablo se había concentrado mayormente en las doctrinas, explicando el porqué y el cómo del plan de la salvación. Ahora está aclarando que ser cristiano significa más que ortodoxia en las doctrinas. Es más que creer la verdad. Es más que un cambio legal de estatus delante de Dios. El Evangelio es el poder de Dios que transforma, que renueva y hace surgir fruto del terreno que antes era árido e indeseable. En el versículo 14 agrega una dimensión que no siempre es entendida claramente. Pablo dice que son hijos de Dios los que andan o caminan conforme al Espíritu. Aquí aparece por primera vez en Romanos el concepto de que el cristiano es hijo de Dios.
La aceptación divina le confiere no solo un nuevo estatus, sino también un nuevo corazón. La persona que acepta la gracia de Dios entra en una relación con Dios, en una relación familiar. Así es de que, ¿qué somos? ¿Hemos llegado a ser hijos de Dios? Viviendo, caminando, andando en el Espíritu, guiados por el Espíritu de Dios. Porque los frutos que damos como esos árboles junto a las corrientes de agua viva que nos da Cristo son amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, dominio propio. ¿Es eso lo que sale del interior de mi corazón, de mi mente? Eso es Cristo en mí, haciendo los frutos de Él a través del Espíritu. Mostraré, porque el Espíritu me capacitará para reflejar en mi vida el carácter de Jesús. Necesito ser uno con Cristo, así como Él es uno con su Padre. Él, porque era uno con su Padre, reflejó el carácter de su Padre, manifestó y obedeció la ley de su Padre. Así nosotros necesitamos ser uno con Cristo para poder así reflejar en nuestro diario vivir el carácter de Cristo. Dice en la lección, en estos versículos, Pablo retoma una ilustración que usó en Romanos 6:1 al 11. Figurativamente, en el bautismo se destruye el cuerpo de pecado, o sea, es decir, el cuerpo que sirvió al pecado. El viejo hombre fue crucificado juntamente con él. Pero como en el bautismo no solo hay un entierro, sino también una resurrección, por lo que la persona bautizada resucita para andar, como dice ahí, en vida nueva. Esto implica ajusticiar al viejo yo, una decisión que debemos tomar personalmente cada día, a cada momento. Por eso decía el apóstol Pablo, cada día, ¿qué decía él? Cada día muero. ¿A qué moría él? Al yo. También lo dijo en Gálatas. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios que me amó y se entregó a sí mismo por mí. Cada día debo de morir al yo, para que Cristo viva en mí, y de esa manera vivir el día de hoy para agradar, para enaltecer el nombre de Cristo. ¿Es posible ser santo? Sí, unido a Cristo. Separado de Él, nada somos y nada podemos hacer. Por eso,
No debemos separarnos de Cristo, ningún momento del día. Sigue diciéndonos la lección, dice, Dios no destruye la libertad humana. Incluso después de destruir al viejo hombre de pecado, todavía es posible pecar. ¿Por qué? Porque ese cadáver que ha sido derrotado, vencido por Cristo, ese cadáver quedó dentro de nosotros y estará allí hasta que muera o hasta que el Señor Jesucristo venga. Pero ese cadáver puede resucitar dentro de mí de acuerdo a lo que coma, de acuerdo a lo que vea, de acuerdo a lo que escuche, de acuerdo a las obras que haga. Por eso el apóstol Pablo les escribió a los colosenses en Colosenses 3:5: haced morir pues lo terrenal en vosotros. Y eso nos lo dice a nosotros hoy también. Por consiguiente, después de la conversión, todavía habrá que lidiar con el pecado, porque tenemos dentro de nosotros el cadáver de la naturaleza carnal. La diferencia ahora es que la persona en quien el Espíritu habita cuenta ahora con poder divino para vencer. Todo lo puedo en Cristo, que me fortalece. Así es de que, hermanos, Cristo en ti hace la diferencia del que es guiado por el Espíritu y del que es guiado por la carne. Además, como la persona ha sido liberada tan milagrosamente de la esclavitud del pecado, se ve obligada a no volver a servir al pecado de nuevo. Veamos qué nos dice el espíritu de profecía para el día de hoy. Ningún hombre puede ser cristiano sin tener el Espíritu de Cristo. Y si tiene el Espíritu de Cristo, lo manifestará en palabras bondadosas y una conducta refinada y cortés. El cambio externo testificará del cambio interno. La verdad es santificadora, refinadora. Recibida en el corazón, actúa con poder oculto, transformando el carácter. Pero los que profesan seguir a Cristo y al mismo tiempo son groseros, hirientes y descorteses en palabras y hechos, no han aprendido de Jesús. Una persona jactanciosa, altiva y criticona no es cristiana, porque ser cristiano es ser como Cristo. Eso se encuentra en Reflejemos a Jesús, página 297. La norma para medir el carácter es la ley real. La ley es la que descubre el pecado. Por la ley es el conocimiento del pecado. Pero el pecador es constantemente atraído a Jesús por la maravillosa manifestación de su amor, pues Él se humilló a sí mismo para padecer una muerte vergonzosa sobre la cruz. ¿Qué estudio es este? Los ángeles han luchado y anhelado fervientemente entender este maravilloso misterio. Es un estudio que requiere el esfuerzo de la más alta inteligencia humana,
que el hombre caído, engañado por Satanás, que se coloca al lado de Satanás en este asunto, puede conformarse a la imagen del Hijo del Dios infinito. Que el hombre pueda ser como Cristo, que debido a la justicia de Cristo dada al hombre, Dios amará al hombre caído, pero redimido, así como amaba a su Hijo. Leedlo en los oráculos divinos. Mensajes Selectos, tomo 3, página 191. Mediante el ministerio de los ángeles, el Espíritu Santo puede obrar en la mente y el corazón del ser humano y atraerlo a Cristo. Pero el Espíritu de Dios no interfiere con la libertad del ser humano. El Espíritu Santo se da como un ayudador a fin de que el hombre pueda cooperar con la divinidad, y es dado para que Dios pueda atraer al alma, pero nunca forzar su obediencia. Mediante el ministerio de los ángeles, el Espíritu Santo puede obrar en la mente y el corazón del ser humano y atraerlo a Cristo. Pero el Espíritu de Dios no interfiere con la libertad del ser humano. El Espíritu Santo será como un ayudador a fin de que el hombre pueda cooperar con la divinidad, y es dado para que Dios pueda atraer al alma, pero nunca forzar su obediencia. La influencia del Espíritu Santo es la vida de Cristo en el alma. No vemos a Cristo ni le hablamos, pero su Espíritu Santo está tan cerca de nosotros en un lugar como en otro. Obra dentro y por medio de todo el que recibe a Cristo. Esto está a fin de conocerle, página 59. Bien, hermanos, hemos estudiado un poquito acerca de esta lección del día miércoles, donde dice Cristo en ti. Al término de la lección dice: medita en esta idea de que el Espíritu de Dios, que resucitó a Jesús de la muerte, es el mismo que habita en nosotros si se lo permitimos. Piensa en el poder que hay para nosotros. ¿Qué nos impide aprovecharlo como debemos? ¿Por qué sentimos nosotros inclinación al pecado? ¿O hacemos cosas que no agradan a Cristo y lo sabemos? ¿Por qué? Si está para ayudarnos, para fortalecernos el Espíritu Santo. La decisión es nuestra. Decidamos, hermanos, permitir que el Espíritu Santo more en nosotros. Yo soy el que debo de permitirle a Él. Él no entra si yo no quiero. Así es de que, hermanos, y el Espíritu Santo es el medio que Cristo tiene para morar en nuestra vida. ¿Lo haremos? ¿Le daremos el corazón a Cristo? ¿Le daremos permiso a Él para que haga morada permanente? Si eso lo hacemos, nuestra vida será transformada de un corazón de piedra a un corazón de carne. ¿Quieres eso? Que el Señor te bendiga. Bendiciones para ti. Amén.
Gracias por habernos acompañado en el estudio de hoy de Lecciones de Escuela Sabática. Te esperamos para nuestra próxima transmisión aquí por Radio Adventista, La Voz de la Verdad. Y recuerda sintonizarnos siempre. También puedes encontrar estos audios en nuestro canal de YouTube. Búscanos como La Voz de la Verdad. Allí encontrará estos audios. Que tengas un feliz día. Te esperamos para la próxima.